vamos a otros temas. A ver. Buenos días, presidenta. Quisiera sus comentarios acerca de un tema que ha estado en desarrollo todo este fin de semana. El despido de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública. Usted ya comentó algo, me parece que fue el sábado o el viernes, pero ha seguido desarrollándose el tema. Marx literalmente no abandonó su oficina, hizo una transmisión explicando sus motivos de muchas horas y él acusa que pues se le está intentando retirar del puesto indebidamente. Si me puede ofrecer sus comentarios, por favor, y acerca de si hubo un ofrecimiento para que se fuera de embajador a otro país. Esa fue la salida que dice Mario Delgado que le ofrecieron. ¿Fue así, presidenta? ¿Se le había ofrecido también esta salida a Marx Arriaga? Sí, a ver, son varios temas. El primero es que nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Eso es muy importante, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto o estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la nueva escuela mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los libros de texto. Los libros de texto tienen una virtud pedagógica, que es el trabajo en equipo, el estar involucrando permanentemente a las y a los niños en un cuestionamiento crítico, en el trabajo permanente, en no recibir solamente el conocimiento del maestro a los estudiantes, sino que los estudiantes sean partícipes de la información que se les está dando y generar un trabajo colectivo. Eso es muy importante, además de lo que son los libros de historia y todo lo que significa la nueva escuela mexicana. Y la información que se da en los libros. Entonces, eso es muy importante. Ahora, los libros siempre son perfectibles. Por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros de los libros de texto, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante. No todos los maestros tienen que decir exactamente lo mismo, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener cierta libertad, pero ellos mismos, de manera muy solicitada, digamos, han estado pidiendo que se hagan guías. Noemí, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que es la que dice aquí los jueves Mujeres en la Historia, nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él, y pues yo le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero pues siempre mejorando. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, pues es quizá la manera en que se le notificó.
¿verdad? Porque entre compañeros pues tiene que haber un trato siempre. Ahora, como se ven los videos y demás, pues nunca hubo un policía que hiciera algo contra él, ni mucho menos. Entonces, valorando el trabajo de Marx, pues siempre está la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, y no hay nada que solo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros, sino pues hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles. También los libros de texto, y vamos a seguirlos impulsando con pues algunas nuevas incorporaciones, sobre todo, imagínense, para las niñas. Pues, cuando yo estudié, pues prácticamente más allá de Josefa Ortiz de Domínguez, no había mujeres en los libros de texto, más que La Patria, que estaba en la portada, ¿verdad? Entonces, yo creo que para todos es muy importante que se incorpore a las heroínas de la patria, y para las niñas y los niños es muy importante saber que hubo mujeres que participaron en la construcción del país, entre otras cosas. Entonces, y un reconocimiento al trabajo de Marx, pero pues todo tiene que seguir avanzando. Presidenta, el hecho de que Marx se niegue a abandonar las oficinas también sienta un precedente. Si en algún momento algún otro funcionario es separado de sus funciones o se le ofrece otro cargo y no está de acuerdo, se podría repetir esto. Esto sienta un precedente. No, y él siempre tiene el espacio jurídico, porque todos tienen derechos ¿alguna acción laborales administrativa? No, a ver, contra de él? Yo pienso que se va a resolver y no hay que entrar ahí en un conflicto que usen ahí todo el mundo para hacer de esto algo muy grande. Entonces, pues es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones, ¿no? También hay acusaciones de que él solicitaba pagos para permanecer en las plazas o para tener una plaza dentro de la SEP. ¿Eso también se está investigando? No tengo conocimiento de ello. Es más bien un tema pues de ir avanzando con los libros, teniendo pues toda la base y algunos temas que es pues importante seguir incorporando. Okay. En otro tema, Presidenta, hicimos un trabajo en Imagen Excelsior acerca de la transparencia del INE. A lo largo de la actual administración de Guadalupe Tadei, las reservas de información, lo que se hace a través de solicitudes de información, se han multiplicado en 4 las reservas de información, de que es información reservada. ¿Esto abona la transparencia que usted ha pedido en toda la administración pública, Presidenta? Guadalupe ha hecho un muy buen trabajo. Habría que preguntarle a ella, primero, si realmente Guadalupe y el INE en general han hecho en este periodo un buen trabajo. Habría que preguntarles a ellos, porque no necesariamente es la presidenta, ¿no? Tienen ahí muchas comisiones. ¿Por qué se reserva una información u otra? Y en todo caso que ellos den la explicación. Desde mi punto de vista, mientras más transparente se sea, pues mejor. Gracias. Otra pregunta, pero para el procurador del consumidor. Nos había comentado, Iván, que se dan a conocer los lineamientos para la venta de boletos. Hablaste, Iván, acerca de que ya que se informa del precio de boletos, ya no se puede modificar. Se ha hablado en todo el mundo, no nada más en México, acerca de los precios dinámicos y cómo se disparan los precios. ¿Esto es así o nunca ha sido en realidad de esa forma, Iván? Con permiso, Presidenta. Estos lineamientos combaten un poco esta idea de los precios dinámicos. ¿Qué era lo que sucedía antes, que ya no? Es que los precios de muchos de los conciertos se anunciaban el mismo día del concierto, prácticamente a minutos de que la gente ya estaba en las filas virtuales. Entonces, lo que identificaban eran cambios de precios significativos prácticamente en las mismas zonas. En un mapa plano se puede ver que a lo mejor están muy cerca estos boletos,
pero ya en el lugar o en el establecimiento, a lo mejor sí hay alguna diferencia de algún piso o algo y por eso cambiaban los precios. Estos lineamientos precisamente lo que hacen es que el precio anunciado, ya no solamente rangos de precios, sino exactamente cuánto te va a costar cada lugar en cada zona, combate esta idea de los precios dinámicos. Es decir, yo desde 24 horas antes sé cuánto me va a costar y ya no habrá ninguna modificación. No. Y ese precio incluye cargos, los cargos que se hacen. El único cargo, hablando con las boleteras, el único cargo por lo que nos dicen que es un pago extra a otro proveedor, es el cargo extra de 50 pesos por transacción. Se compren los boletos que se compren. Si se compra 1, 2 o 3 o 4 por transacción, es un cobro extra de 50 pesos, pero todos los demás cargos adicionales ya van a venir cargados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. ¿Quién más? A ver. Gracias, buenos días, presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Bueno, preguntarle primero acerca de lo que tuvimos el evento de ayer. ¿Qué fue, pues de qué manera el evento sobrepasó sus expectativas? Que tuvo usted que cambiar lo que había escrito, que ya no lo quiso leer, y cambió su discurso. ¿Qué fue lo que hizo que Pues fue muy emotivo, ¿no? Había muchos artistas, productores, que algunos de ellos han venido con nosotros del movimiento, otros no tanto. Pero yo creo que había algo común que es muy importante en este momento histórico, internacional, que es la defensa de México y de las y los mexicanos. Y es muy importante eso, fue muy emotivo. El mismo discurso de Salma Hayek en ese sentido, hablando pues de lo que significa para ella filmar en su estado natal, de lo segura que se siente, y además no lleva no crean que lleva una gran producción, de lo que significa el trabajo de las y los mexicanos, el que haya dicho nadie nos compite. Y además ella, pues la defensa, como dije yo, de las y los mexicanos en el extranjero y particularmente en Estados Unidos, y del trabajo de todas y todos los paisanos. Entonces fue un momento emotivo en ese sentido, de la defensa de lo que representa México en el mundo entero y para las y los mexicanos. Entonces fue muy emotivo y pues fue muy bonito, creo yo, el evento. Y de pues reconocimiento también al trabajo de las y los cineastas mexicanos. Entonces, por eso es que al final solo dije pocas palabras y breves. Gracias. En entrevista con algunos de los personajes que estuvieron ayer, al preguntarle su opinión, vimos y sentimos que respondían con cierto escepticismo, reservas, porque entendemos que en gobiernos anteriores les habían ofrecido fideicomisos, fondos cinematográficos, y que en realidad eran para unos cuantos y nada más servía para que se enriquecieran algunos sectores. ¿Qué es lo que usted piensa que esto los hace pensar diferente y deben de confianza? Bueno, va a haber una comisión que va a promover pues principalmente aquellas producciones que no requieren apoyos, ¿verdad? Porque antes los incentivos fiscales se usaban para los que de por sí ya tenían un montón de apoyos, o grandes empresas. Pues no se trata de eso, sino promover la producción nacional y algunas internacionales que ayudan también a generar empleos. Entonces no se trata de apoyar a los mismos de siempre, no. Se trata pues de promover el cine mexicano, producciones también internacionales en México,
Fíjense, hay países que, Turquía, por ejemplo, ha promovido tanto, o Corea del Sur, ahora hablando de BTS y de sus películas, telenovelas, series, en fin, bueno, no sé si se diga telenovelas todavía. K-dramas. K-drama, así se llama, ¿por K es de Corea? Ah. Bueno, gracias a eso ha aumentado el turismo muchísimo. Turquía es uno de los ejemplos de cómo ha aumentado el turismo producto de la promoción del cine, de las series. Entonces el objetivo pues es seguir promoviendo y además genera muchos empleos. Con este incentivo puede llegar a generar alrededor de 250,000, 300,000 empleos en un año, adicionales a los que se generan ya por la industria cinematográfica. Son empleos temporales en general, no son empleos permanentes, pero son muy importantes. Un maquillista, una maquillista, no sé qué otros oficios hay, camarógrafo, todo lo que está alrededor de la producción de una película, pues son muchísimos oficios que son contratados, porque el objetivo es que sean contratados, que no traigan a extranjeros, filmen aquí, solo usen los paisajes, sino que se contrate a mexicanas y mexicanos. Pero de ninguna manera se trata de apoyar a los mismos de siempre, ¿no? En las palabras de Salma Hayek y de usted, escuchamos que buscarían enaltecer, obviamente, al pueblo de México, porque tenemos una industria también en otros países que denigran demasiado a los personajes cuando se trata de hablar de México. Se buscaría alejarnos de esas épocas en que se de hacía esa narrativa de las series estas de narcos, de enaltecer la delincuencia como si fuera un estilo de vida que hay que seguir, o de la violencia. No, México es grandioso y el objetivo es ese, que se conozca la grandeza cultural de nuestro país. Cultural y natural. Usted ha demostrado más bien desde que inició la Cuarta Transformación con el presidente López Obrador, ha mostrado que con el ejemplo es como se puede lograr grandes cambios. Ahorita lo que vimos es estimulante y queríamos saber si también era para adultos mayores. Pero por otro lado, mencionar que efectivamente hay que mantener el crecimiento intelectual y lo vemos en ejemplos como por ejemplo Marilyn o Gaby la Bonita Sánchez, que es secretaria de Deporte y Juventud en Puebla. ¿Usted cuál es el llamado para esas mujeres, ¿sí?, que no se deben quedar en su casa nada más esperando a ver si les van a dar el gasto o no? Bueno, a ver, yo creo que es importante reconocer también el trabajo del ama de casa, o lo que llamamos el ama de casa, porque muchas veces se minimiza y hay mujeres que lo hacen por gusto y hay mujeres que lo hacen por necesidad porque no tienen otra opción para dejar a sus hijos. Lo que no debe ser es porque no me deja el marido, eso sí, no, porque las mujeres somos personas y tenemos nuestras propias decisiones y tenemos que garantizar esa independencia, ¿no?, como mujeres. Amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero tenemos derecho a nuestro propio crecimiento y desarrollo. Entonces, no hay el trabajo de las amas de casa hay que reconocerlo siempre, el trabajo de cuidados. Digo yo siempre en las asambleas, y emociona mucho cuando digo que un cómico, cuando entré al gobierno, quiso burlarse. Cuando le preguntaron qué opina que una mujer llegó a la presidencia, dijo: ay, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional, pues denigrando a las mujeres, porque no es a la presidenta, a las mujeres, y en particular a quien se dedica al trabajo del hogar, que es bastante difícil, por cierto.
Entonces ahí siempre digo, pues a mucho orgullo le contesté, a mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y eso no empodera a la presidenta, sino a las mujeres que están en el auditorio. Pero el mensaje es que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, no tiene por qué estigmatizarse el que seamos mujeres frente a un oficio o a una profesión. Las mujeres podemos ser presidentas, podemos ser gobernadoras, podemos ser presidentas municipales, podemos ser bomberas, podemos ser policías, podemos ser soldadas, podemos ser reporteras, podemos ser periodistas, podemos ser maestras, podemos ser doctoras, podemos ser ingenieras, podemos ser… No hay límite. Recuerdo que vi un spot en una red social hace tiempo de niñas que decían, lo peor es quitarte los sueños. Pues es también discriminación. Es decir, tú no puedes ser esto. Y a veces, incluso desde la familia, no, ¿cómo vas a estudiar ingeniería, mijita? Eso es para hombres. No, ¿cómo vas a ser mecánica? Eso es para hombres. No, ¿cómo vas a ser soldada, mijita? Eso es para hombres. No, mijita, ¿cómo vas a ser periodista? Vas a andar del tingo al tango, eso es para hombres. No, las mujeres podemos ser… ¿Cómo vas a ser peleadora? ¿Cómo vas a ser boxeadora? Imagínate. No, las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Había una frase que decían siempre, vas a hacerte machorra. Eso. No, o decir, no juegues con carritos, porque eso es para hombres. O a los niños también, no juegues con muñecas, porque eso es para mujeres. O sea, no hay por qué estigmatizar desde pequeños, ¿no? Y eso no significa que estás haciendo algo subversivo, ¿no? Si una niña quiere jugar con un carrito, con unas… Bueno, ya no se juega con canicas, ¿verdad? ¿O sí todavía? Sí. Hay que regresar a las canicas, al yoyo, al resorte, a la cuerda, en el recreo en vez del celular. Y ahora como mujer debe estar muy orgullosa porque, de acuerdo al informe más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se mantiene en el segundo lugar en desempleo con el 2.6. Bueno, ese es orgullo para todas y todos. Ahí lo tienes, el del desempleo. El otro día sacamos el de que somos tercer lugar en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en reconocimiento del gobierno. Decían, no, es falso. Esto viene de publicaciones pero está Japón arriba, ¿no? 2.6. Diciembre de 2025. Para quienes dicen que la transformación no da resultados. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Presidente, preguntarle cuál es su lectura o la reflexión personal en torno a este libro que se acaba de publicar de Julio Scherer, denominado Ni venganza ni perdón, sobre pues algunas revelaciones de acciones y decisiones del gobierno que le antecedió, tomando en cuenta, bueno, pues que fue una persona que estuvo pues en las entrañas del poder, ¿no?, en las entrañas del gobierno anterior. ¿Cuál es su opinión al respecto? No lo he leído ni lo voy a leer. Porque
La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre. Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuente siempre. Porque uno no está aquí por el poder, ni nos impuso nadie, más que el pueblo. Y llegamos a transformar. Y hay que ser consecuente siempre con lo que uno lucha en la vida. Incluso a las personas se le valora, lo decía el presidente López Obrador, muchas veces por lo que hacen al final de su vida. Ponía de ejemplo a Sabludovsky, ¿no?, que trabajó mucho tiempo en Televisa dando una información vinculada con el poder, ¿sí?, y luego al final de su vida fue crítico ante eso. Otros personajes. Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencias. Ser consecuente. No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace. Y luego, no por nada, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación. Entonces, no creo que tenga mucho impacto, la verdad, el libro. Sí tiene ahí en X, la red X, ¿no?, y en lo que se llama el Círculo Rojo. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Y si tiene una denuncia, pues que la ponga, ¿verdad? Y esto no tendría, digamos, no impactaría la percepción de la ciudadanía sobre el manejo del movimiento, ¿no? No, nada. Bien, Cero. Presidenta, también el fin de semana, bueno, se dio la agresión a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y considerando el contexto, bueno, pues usted como ex jefa de gobierno sabrá todo este asunto de lo que conlleva el comercio informal, el comercio ambulante en la zona. En este sentido, preguntarle cuál es su postura y cómo evalúa este tipo, pues, de hechos, tomando en cuenta que se busca o se estaba buscando reordenar y hacer que esta vía en la Ribera de San Cosme, bueno, pues fuera libre al tránsito peatonal y tomando en cuenta, bueno, pues la complejidad que implica justo pues este tema del comercio ambulante en la Ciudad de México. Cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Hay muchos videos ahí en las redes. No voy a opinar sobre el tema. Que cada quien saque sus conclusiones de los videos que vienen en las redes. Yo pienso que, bueno, a mí me tocó ordenar el comercio desde que fui secretaria en Medio Ambiente. Me tocó el ordenamiento del comercio en la primera sección del bosque de Chapultepec. Me tocó como jefa delegacional de Tlalpan el ordenamiento del comercio en vía pública. Me tocó como jefa de gobierno, obviamente, y la complicación siempre del centro histórico.
Pero pues no se hace show de eso, ¿no? Se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay pues sus complicaciones en el ordenamiento. Entonces, yo creo que la política y el ejercicio de gobierno pues tiene que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión, pero en particular pues en este caso pues, sí, por eso digo, no quiero opinar en particular de ella, pero comercio en vía pública, miren que me ha tocado, nos tocó bastante y no tiene por qué hacerse no, pues hay mesas de trabajo, se ordena, se trabaja y con la gente, porque también, fíjense, es otro tema que se estigmatiza mucho al comerciante de vía pública. Y son familias que se han dedicado por mucho tiempo. Hay que ordenarse, no se puede pues tener una calle llena de comercio en vía pública, hay que ordenarse, para eso hay plazas, para eso hay diálogo, pero pues, son familias que se han dedicado por muchos años a eso. Entonces no tiene por qué estigmatizarse, ni tampoco hacerse un show de un operativo, no, pues hay que trabajar ese ejercicio de gobierno. Precisamente justo en este asunto presenta de hacer un ordenamiento de estas personas que, como bien dice, buscan el trabajo. Al final del día también, digamos, su necesidad de trabajar se ha convertido en un elemento de manipulación, incluso de los partidos o de partidos políticos o de personajes políticos, que al final del día los utilizan como coto de poder en la cuestión electoral. Y por otra parte también pues son personas que son blanco del crimen organizado, porque también son extorsionados. Al final del día, el hecho de que estas personas no estén en la calle, pues eso les quita economía a los grupos criminales que se sabe pues están en diferentes alcaldías. No, pero no puedes generalizar. No, primero no hay que generalizar. Ha habido, en la mayoría se les puede haber un caso en particular, pero no se puede generalizar. Obviamente siempre se busca la formalización de los empleos, la formalización de los comercios, pero el comercio en vía pública es algo que existe desde hace muchos años en nuestro país. Y la manera de ordenarse pues es con mesas de trabajo, buscando, y no solo con los liderazgos, donde también participen los comerciantes, para poder ordenar y que realmente haya derechos para todos, ¿verdad? El derecho al empleo, pero también el derecho del que debe caminar en vía pública. Y obviamente si hay un tema de colusión con delincuencia, pues hay que actuar conforme a la ley. Sí, bueno, más que nada que ellos son víctimas de extorsión y justamente en ese sentido. También por eso hay que trabajar con ellos. Entonces, pero de ahí a estos operativos con redes sociales y ¿qué necesidad? ¿No habría entonces una especie como de trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para el comercio en vía pública le corresponde a los estados y a los municipios o a las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, el ordenamiento del comercio en vía pública? Incluso los comerciantes pagan derechos por estar en la vía pública, no es que no paguen nada, hay un padrón, se pagan derechos por estar en un lugar, tienen que estar bajo ciertas condiciones, así está establecido en la ley, en la Ciudad de México particularmente. Y ahí donde pueda participar el gobierno de México con programas que apoyen a formalizar, etcétera, pues en eso estamos, pero no tiene por qué haber uso de violencia. Hay que buscar siempre el diálogo, siempre. Sí, yo me refería más que nada a lo que tenía que ver con el delito de extorsión, que finalmente están ustedes implementando un programa justo para reducir el impacto de este delito.
en ese sentido. Y bueno, por otra parte, Presidenta, preguntarle qué le han reportado sobre esta revelación que se dio también hace unos días, que hace una investigación periodística sobre la alerta que emitió el Consulado General de Houston en México por la presunta existencia de un mercado negro de expedición de actas de nacimiento a ciudadanos cubanos obtenidas de manera fraudulenta en Tapachula y expedidas en algunas oficinas del registro civil. Preguntarle si se ha hecho justamente un mapeo, un rastreo de estas personas que obtuvieron este documento oficial y para qué han sido utilizadas. Lo estaba investigando el Gabinete de Seguridad y particularmente la Fiscalía, si es que hubiera habido, y la Fiscalía de Chiapas, si es que hubiera habido este caso, pero no es un caso que nosotros tengamos conocimiento. Y a partir de la noticia que salió, pues el Gabinete de Seguridad toma nota y revisa el caso particularmente con la Fiscalía de Chiapas, si es que hay un caso de algún funcionario público que pudiera haber estado haciendo algún acto de corrupción con algún registro civil, pero no es algo generalizado ni mucho menos. Y está la Fiscalía de Chiapas con el gabinete investigando. Y precisamente justamente en esta misma línea hay otro caso que también ha causado cierto revuelo sobre el caso de la embajadora de México en Honduras, Marta Susana Peón Sánchez. Saber si ella renunció a su nacionalidad cubana para poder realmente ser nombrada con este cargo en el Servicio Exterior mexicano. Cumple con todos los requisitos de ley y en todo caso puede informar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y finalmente presenta también otro de los temas que han estado recurrentes en las últimas semanas es lo que tiene que ver con las universidades del bienestar. En lo que tiene que ver con el plantel de aquí de la Ciudad de México, a los alumnos se les dijo que cerrarían sus puertas porque no pagaron la renta y tuvieron que trasladar la sede al municipio de Texcoco, obviamente afectando a los estudiantes que viven aquí en la Ciudad de México. Preguntarle qué se sabe al respecto y sobre todo de esta situación de la demora de la entrega de los títulos. No hay demora. Los Hubo en estudiantes han algunos venido a decir casos que sí. algunas demoras, pero no hay demora. No hay demora en la entrega de los títulos de las universidades del Bienestar Benito Juárez. Son muy buenas universidades, porque es otra cosa que también se quiso minimizar. Son muy buenas universidades, están vinculadas con las comunidades. Los estudiantes están muy contentos y las comunidades muy contentas donde están las universidades. Son cerca de 200,000 jóvenes que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de estudiar. Y en particular el plantel de aquí de la Ciudad de México, Raquel Sosa lo que planteó es que se juntara con el que está en Texcoco, precisamente porque era rentado el lugar. Estamos viendo, porque los estudiantes se quejaron, dicen, bueno, pues es que nos va a quedar muy lejos Texcoco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga el plantel aquí en el centro, si no me equivoco, de la ciudad? Entonces, estamos viendo de qué manera poder garantizar que se mantenga el plantel aquí y obviamente el que está funcionando en Texcoco. Pero entonces presenta el hecho de que los estudiantes vengan, de hecho hicieron plantón aquí hace unas semanas afuera de Palacio Nacional. Sí, es por eso, porque sí se les planteó que pudieran juntarse los dos planteles y que estuvieran en Texcoco. Y ellos lo que dicen es, nos queda muy lejos Texcoco, no puede haber una oportunidad para que el plantel se mantenga, y lo estamos viendo con la Secretaría de Educación Pública y con Raquel Sosa. Pero la queja también era de que no les habían entregado los títulos y las cédulas. No, los títulos y las cédulas se entregan, los entrega la SEP, no los entrega la propia, bueno, se entrega por la universidad, pero quien otorga el título y la cédula profesional es la SEP. Y no ha habido problemas. Si hay algún caso de algún problema, como igual hay casos de otros problemas en otras universidades, pues puede ser, pero no están retenidos ni mucho menos, ni hay ningún problema con la validación de los estudios de las
universidades. Si hubiera el Benito caso Juárez. de algunos estudiantes que están en esa posición, ¿a dónde tendrían que ir para? A la Secretaría de Educación Pública. Bien, presidenta, gracias. Gracias. Bueno, a ver. A ver, ¿quién más? A ver, Pedrero, que estás por aquí, que no había venido. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Rápidamente, para abonar un poco más a la información sobre lo del fin de semana con el operativo de la Cuauhtémoc, en Reporteros MX documentamos cómo los moretones y rasguños que presenta eventualmente la alcaldesa después del operativo se los propicia su propio equipo de trabajo, su propio equipo de logística. Entonces, para que no quede en el vacío desinformativo, sería bueno precisar eso, que todos los moretones que se presentan se los origina el propio equipo de trabajo de la alcaldesa. Dicho lo anterior, aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, pregunta relacionada al tema de la jornada laboral que se votó la semana pasada. Primero, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, señaló que existe la posibilidad de que en leyes secundarias se incorpore el tema de los días de descanso. Preguntar en una primera instancia si esa decisión está en coordinación y en conocimiento de la Presidencia de la República, y en segundo lugar, ese mismo día que se votó en el Senado la reducción de la jornada laboral en México, en Argentina se aumentó a 12 horas, lo cual marca un contraste interesante considerando los proyectos de nación de ambos países en el curso ideológico. Entonces, preguntarle a ambos, tanto a usted como al secretario, sobre estos aspectos, presidenta. Con su permiso, presidenta, pues bueno, como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, esto de la reforma constitucional relativa a la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. Como también lo pudieron atestiguar, fue una votación además histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general. Y eso habla pues evidentemente de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y los mexicanos, por todas y por todos, de la necesidad imperiosa de avanzar hacia esa reforma tan pues deseada. El compromiso que estableció nuestra presidenta, el número 60, es que avanzáramos de manera gradual hacia una semana de 40 horas y así quedó justamente reflejado esto en la propuesta que fue entregada al Senado y que posteriormente va a pasar a la Cámara de Diputados y eventualmente, al ser una modificación constitucional, a la aprobación en la mayoría de los congresos de los estados de la República. ¿Qué es lo que va después a pasar? Que se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios, esto para las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal de Trabajo, y lo que se debe de decir es que no se está tocando tampoco lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien cuántas son las horas a la semana, que es de 40 días. Se verán algunos otros elementos relativos a estas disposiciones, 40 horas, perdónenme, y si es más, no, para abonar a la confusión, porque además sí hay que comentar, ha habido pues mucho interés de esto y la verdad es que es muy buena pregunta al respecto, porque también hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira, también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira, también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira. Pues comentar que el compromiso que estableció nuestra presidenta es justamente que avancemos hacia esas 40 horas a la semana y pues sí, efectivamente también esto contrasta, como ya se mencionó, con otras experiencias internacionales en donde pues lo que hemos visto es que hay una precarización del trabajo. En México estamos justamente en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la recuperación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales, y esto es parte justamente de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación en los últimos años. Es cuanto, presidente. Presidenta, sí, hubo una votación unánime, pero de 121 senadores, cuando son 128, hubieron abstenciones. Y me gustaría darle un poco
tanto a la gente que nos escucha como al gabinete de quienes se tratan. Entre ellos faltaron al momento decisivo Ricardo Anaya, Pablo Guillermo Angulo, Luis Armando Melgar Bravo, Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano, Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier Ramírez Acuña, es decir, personalidades del PRI y el PAN. Me llama la atención sobre todo la conformación del PRI, porque es presidente y secretario general, en este caso secretaria general, ambos blindados con fuero, quienes estuvieron diciendo que el PRI desde su nacimiento estuvo a favor de las 40 horas, sin embargo en 70 años jamás las promovieron ni aprobaron, y el día que sucede la votación se deciden ausentar. En el plano político, ¿le merece alguna opinión, Presidenta? Pues sí. Es parte de, es como los programas de bienestar. Hay mucha hipocresía. Porque por un lado dicen una cosa y a la hora de la hora pues se retiran de la sesión para no votar. Pues como en la campaña que decían que estaban a favor de los programas sociales, la candidata del PRIAN dijo que estaba a favor de los programas, se sacó sangre, dijo que nunca iba a quitar los programas. Termina la campaña y el presidente del PAN entonces dice: nos equivocamos, deberíamos de haber defendido en lo que creemos, que no debe haber programas sociales. ¿Para qué mienten a la gente? Igual acá, si hubieran estado a favor de las 40 horas, pues hubieran votado. Pero no están a favor de las 40 horas, pues porque no están a favor de los derechos laborales. Ellos hace mucho que perdieron lo que fue el origen, digamos, del PRI, que el otro día vino Lorenzo Meyer y estuvimos platicando de eso. Me dijo: es que el PRI, recuerda que lo formó Calles y tenía ya sus problemas. Después vino Cárdenas, en fin. Pero había una parte de los derechos sociales y laborales. Y la Constitución del 17, producto de la Revolución Mexicana, pues tiene esa gran virtud que son el reconocimiento de derechos sociales y derechos laborales. La jornada de 8 horas viene de la Constitución del 17. Pero ellos, si alguna vez fueron PRI, pues se convirtieron en PRIAN, ¿no? Con todo el neoliberalismo. Y ahí se olvidaron de los derechos de los trabajadores, se olvidaron de los derechos sociales. El autoritarismo nunca se les olvidó en todo su periodo, por lo menos después de Cárdenas en adelante. Pero los derechos también se les olvidaron y convirtieron todo en privilegios: la educación, el deporte, la cultura, la salud. El otro día decíamos: ¿cómo es posible que en los primeros 40 años el IMSS haya construido 37,000 camas en diversos hospitales? En el neoliberalismo construyeron 4,000 en 36 años. 4,000 camas. Nosotros en los 2 años, en los 2 periodos de transformación, en los 2 sexenios, vamos a construir 10,000 camas más en 12 años. 36 años, 4,000 camas, 12 años, 10,000 camas más. En salud. Bueno, igual los derechos laborales, a ellos no les interesa. No les interesa, hace mucho que dejó de interesarles los derechos del pueblo de México. Ellos están con los privilegios de los privilegiados. Por eso no votan. Esa es la verdad. Son 2 proyectos. Gracias, presidente. Un par de preguntas finales. Se dio a conocer este fin de semana que el gobierno de Inglaterra decidió darle asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Preguntarle si el gobierno mexicano protestará contra esta decisión del gobierno inglés, considerando que la señora Macías
pues enfrenta varias órdenes de aprehensión aquí en nuestro país. No nos han notificado, me dio hoy un documento, no estaba el canciller, pero el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad, no nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello. En este caso, ¿quién tendría que notificarle primero, el gobierno o la embajada? El gobierno a través de la Embajada de Reino Unido en México, o de otra manera, ¿no? Correcto. Para finalizar, Presidenta, comentarle que el día de ayer que vino la actriz Salma Hayek y brindó estas palabras, se hizo como que una recopilación de todos los artistas mexicanos que han expresado en algún momento, en alguna entrevista o en alguna red social, su simpatía con el proyecto de la 4T. Entre ellos, bueno, ya hablábamos de Salma Hayek, Damián Bichir, Damián Alcázar, Jesús Ochoa, María Rojo. Todos estos personajes y activistas y artistas que han expresado en alguna ocasión alguna simpatía con un proyecto de izquierda, sobre todo en esta red social X, antes Twitter, que por cierto hoy está caída, así que suponemos que la desinformación será mucho menos el día de hoy. Se provocan linchamientos digitales por alzar la voz y por definirse ideológicamente. Presidente, ¿algún comentario al respecto ante aquellas figuras públicas que lo expresan y consiguen en cambio pues todas estas oleadas de las granjas de bots y de trolls? A ver, yo creo que en el caso de Salma Hayek hay que ponerlo en su justo término, ¿no? Porque ella reconoció, es una figura nacional, internacional, y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno. Más allá de una identificación con la 4T o no, porque hay que ponerlo en su justo término. Pero reconoce el trabajo que estamos haciendo y particularmente una identidad por ser mujeres, que estamos al frente del gobierno, de los distintos puestos y en particular pues el trabajo que ella siempre ha hecho por la defensa también de las mujeres y de México en el exterior. Ayer creo que más allá de la 4T pues fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy, muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos. Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta o que se hable bien de México. Tenemos el caso de estos personajes que se fueron a la reunión esta de CEPAC, que a ver qué es CEPAC exactamente. Conferencia Política de Acción Conservadora. Bueno, fueron a decir unas barbaridades de México, no de la presidenta, de México. Creo que juraron ante la bandera de Estados Unidos, creo. Y se sentían felices, ¿no? Hablando mal del país y con una posición muy conservadora, que más allá de la posición política, el tema es el entreguismo, ¿no? O sea, pidiendo casi la intervención de Estados Unidos en México. Entonces, ese grupo que no tiene muchas posibilidades en México, la verdad, es el que compra, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, pero no solo, también ahora en también hay mucho de esto. Denostar, calumniar, imagínense una figura como la de Salma o como la de muchos artistas y actores, pero ella está muy por encima de eso y el pueblo de México está muy por encima de eso, afortunadamente. El pueblo de México
es quizá el pueblo más empoderado hoy del mundo entero, el que sabe que tiene el destino de la nación en sus manos. Y eso no hay manera de derrotarlo, no hay manera. Es también como hoy, ya ven que hay alguien, como les digo, han de tener un chat todos estos comentócratas y todo, porque todos dicen lo mismo. Ahora, las fisuras dentro del movimiento de transformación. ¿Cuáles fisuras? Hay una desunión tremenda. La pérdida de popularidad de la presidenta los está arrastrando a… Léanlos hoy. ¿Cuáles fisuras? ¿Cuáles problemas? Y todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos. Entonces, ni fisuras, ni problemas. Ah, claro, pensamiento único no hay, afortunadamente. Movimiento de transformación pues tiene pues muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa, y es este gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos. Ya iba a ser mi pregunta final, pero ya que sacó el tema con lo de CEPAC, la semana pasada en Reporteros MX documentamos que uno justamente de los enviados a Washington para reunirse en este foro conservador, eran dos en particular, ¿no? La diputada priista plurinominal Tania Larios y el diputado migrante panista Raúl Torres. Este último, a través de una investigación de José Luis Piña, compañero de los Reporteros MX, pues descubrimos que para tener la condición de diputado migrante, según las normativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, debería de tener esencialmente residencia en los Estados Unidos. Antes de ser votado, los últimos 10 años estuvo viviendo en la Ciudad de México, apoyando incluso en su momento para la campaña a la alcaldía de Xóchitl Gálvez y dentro de las filas del propio Partido Accionario en México, es decir, no teniendo residencia y no viviendo en los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, actualmente su esposa es la diputada suplente que en este momento ostenta el curul en la Ciudad de México. Entonces, preguntar si no habría un llamado a reforzar, a recrudecer los filtros para garantizar que aquellos que sean migrantes sean auténticos migrantes y no se usurpen bajo las cuotas que ofrece el Estado mexicano, Presidenta. Hay una solicitud de todos los paisanos de que ellos elijan a sus propios diputados, porque actualmente solo votan por presidente o presidenta, o por gobernador o gobernadora en los estados donde se permite el voto de los mexicanos en el exterior, pero no votan por diputados o por senadores. Entonces, ¿cómo se hace la representación? Son los partidos políticos que en sus listas plurinominales proponen personas migrantes o indígenas o de otros personas de la comunidad LGBT, en fin, personas con discapacidad, que está reconocido por ley que deben ser parte del Congreso. Entonces, las y los migrantes lo que dicen es, no, a ver, mejor nosotros votamos por nuestros propios diputados. Creo que son 11 ahorita la representación que hay, que se propongan y votemos por ellos, y estamos viendo la manera en que eso se haga, para garantizar pues que en efecto son ellos y ellas quienes estén votando por sus propios representantes y que representen a la comunidad de mexicanos en el exterior en el Congreso. Y estamos tomando en cuenta esa propuesta que se hizo en los foros. En efecto, hay personas que se inscribieron como migrantes y que en realidad pues no son migrantes. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos, ya son 9:26, ya se nos fue, todavía falta humanismo mexicano, ¿verdad? Vamos con humanismo mexicano. Ahora, quiero decir algo porque es importante, por lo del libro de Julio Scherer. Hay libertad de expresión en nuestro país, yo doy mi opinión personal, pero hay libertad de expresión y que todo el mundo se manifieste y que se publiquen los libros y todo lo que se quiera en las redes, en los periódicos.
es nada más un asunto pues de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura al debate y cada quien pues que haga sus propias conclusiones. Bueno, vamos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Ya hace un ratito se hablaba de la paz a través del deporte y ahorita vamos a hablar de un referente histórico de paz en nuestro país y en el mundo. Porque en un contexto de tensiones internacionales vale la pena que miremos hacia nuestro pasado para que nos demos cuenta de que la diplomacia, la paz y el respeto al derecho ajeno son caminos posibles para toda la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 60 del siglo pasado, tras la fallida intervención estadounidense a Cuba y la llamada crisis de los misiles, el riesgo nuclear amenazaba al mundo entero. Y en este escenario tan verdaderamente difícil, un diplomático mexicano de nombre Alfonso García Robles logró la desnuclearización de toda América Latina a través del Tratado de Tlatelolco, un tratado que es referente global de paz y que incluso lo hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1982. Entonces, a 59 años de este tratado, que se firmó el 14 de febrero de 1967, queremos difundir la historia de su creación, porque es una historia que encarna los principios de soberanía, de diálogo y de respeto del humanismo mexicano. Veamos el video, por favor. En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y México dio una de las más nobles lecciones diplomáticas en la historia de las naciones. En febrero de 1967, nuestro país culminó una extraordinaria acción en favor de la paz. 21 estados del continente americano firmaron el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Fueron los años más difíciles de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se trató de un enfrentamiento por la hegemonía global que estuvo a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. En ese contexto, Cuba defendió su soberanía, derrotó la invasión estadounidense y en 1962 permitió que el régimen soviético instalara misiles en su territorio, ocasionando una crisis internacional. En plena tensión, el presidente mexicano Adolfo López Mateos conversó con su homólogo estadounidense John F. Kennedy y declaró que México era partidario de la paz y del desarme con la proscripción de las pruebas nucleares para fines bélicos. El país estuvo en las filas de la democracia, luchó por la paz y la libertad. Así pues, el canciller Manuel Tello y el embajador Alfonso García Robles impulsaron una solución pacífica al conflicto, apegados a los postulados históricos de nuestra política exterior. En 1964, por lo tanto, se organizó la reunión preliminar para la desnuclearización de América Latina, mecanismo que trabajó 2 años y elaboró la propuesta de tratado que se aprobó en Tlatelolco en febrero de 1967. Los 21 países firmantes se comprometieron a prohibir el uso y fabricación de armas nucleares para terminar la carrera armamentista y consolidar la paz, basada en la igualdad soberana de los estados, el respeto recíproco y la buena vecindad. Por su destacada labor en favor del desarme en 1982, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz. El humanismo mexicano reconoce y retoma la tradición de nuestro país de oponerse a las guerras y al uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Reivindica la negociación, el diálogo, la solución pacífica de los conflictos y la observancia del orden internacional ante cualquier amenaza o acción en contra del respeto mutuo. Muchas gracias. Gracias a todos.